Bueno, continuamos esta interesante entrevista con el ingeniero Antonio Almonte. Quedaron varios temas pendientes en la mesa. Uno de ellos es la reacción a estas palabras de Rubén Bichara. Y habíamos hecho la pregunta, Uchi había hecho la pregunta también, del costo final de la obra. ¿Cuál va a ser definitivamente? Fíjate, el licenciado Bichara dice en su intervención que bueno, que el Odebrecht no tiene derecho a hacer ninguna reclamación porque ese era un contrato EPC. Y después aclara que el contrato EPC significa Ingeniería, Procura y Construcción. Y decía que ese contrato implicaba que el consorcio constructor asumía todos los riesgos. Él sabe que no es verdad. Hay muchos tipos de contratos EPC e incluso muchos tipos de contratos llave en mano. Hay unos contratos llave en mano, que este no es el caso, en donde es todo incluido. Y ciertamente el riesgo puede ser que lo asuma solamente el contratista. Pero hay otros contratos que es el más común, como es el caso de aquí, República Dominicana, que es un contrato de riesgo compartido, en donde en el mismo contrato usted puede leer y determinar las responsabilidades de riesgo que asume el contratista y las que son asumidas por el dueño de la obra. Entonces, en el caso de la República Dominicana, el contrato establece el conjunto de, por ejemplo, variaciones significativas, un conjunto de cosas que son responsabilidad del dueño de la obra o tiene que compartirla en función de lo que signifique con el contratista. El contrato EPC para la construcción de Punta Catalina es un contrato de riesgo compartido, en donde el contratista tiene la mayor responsabilidad, pero hay una parte de los riesgos que también lo corre la CDE, que es lo que se ha demostrado. En lo que se refiere al monto total, ciertamente nosotros tendremos que esperar que algún día, sea en este gobierno o en el próximo, se le dé con datos cuál es el monto total de inversión que ha hecho el gobierno en Punta Catalina. Ahora? Las estimaciones que yo tengo, y se la puedo explicar porque es de que está entre 3.200 y 3.300 millones de dólares. La razón es muy simple. El 14 de octubre del año pasado, el ministro de Hacienda, en una carta dirigida al vicepresidente de la CDE y al administrador de Punta Catalina, el ministro de Hacienda, el 14 de octubre del año pasado, estableció que había registrado pagos a Odebrecht por el contrato de 2.372 millones de dólares. A eso usted tiene que sumarle los 395.5 millones de dólares que anuncian hoy, que eso significa 2.768, algo así, millones de dólares. Y tiene que sumarle entre 18 y 20% del costo de lo que se ha pagado en contrato como inversión del dueño de la obra. El dueño de la obra, que es el que paga la mano de obra, por ejemplo, que corresponde a la CDE, que es el que paga el terreno, que es el que paga los intereses durante la construcción de más de 1.000 millones de dólares que se han tomado prestados en bancas internacionales, es el que paga las comisiones financieras, hasta que la obra no comience a producir, que ya comienza a hacerlo, hasta que no comenzara a producir y lleva casi 5 o 6 años de construcción, los intereses y las comisiones financieras son costos de construcción de la obra. Entonces, las estimaciones que hemos hecho es que eso asciende a casi 500 millones de dólares. Por consiguiente, la suma de esos tres rubros, las inversiones propias de la CDE fuera del contrato, más estos 395.5 millones de dólares, más los 2.372.9 millones de dólares anunciados por el ministro de Hacienda el 14 de octubre del año pasado, eso da entre 3.200 y 3.300 millones de dólares. No menos de ahí es lo que le ha costado al pueblo dominicano la construcción de Punta Catalina. Otros estiman un monto mayor, pero esas son mis estimaciones. El contrato estipula que la entrega de las plantas era en octubre y en diciembre de 2017. La planta 1 en agosto. Sí, ¿qué costo le genera un retraso de 2 años y pico al Estado Dominicano? Bueno, fíjese que el contrato inicial era de 1.945 millones de dólares. El ministro de Hacienda en octubre dice que hasta el 5 de octubre, es decir, él admite el 14 de octubre pasado, que hasta principios de octubre se había pagado sobre el contrato 2.372. La diferencia significa el costo extra como consecuencia de la extensión de los 2 años de construcción.
Pero eso no solamente ha significado costo extra que hay que pagarle al contratista, es también costo extra que está pagando la CDE por intereses, por comisiones, por mano de obra, por imprevistos, etcétera. Y por eso es que yo hablo de que aparte de los 2.372 y los 395 hay que sumarle los costos propios de la CDE para la terminación de contrato. Hay un tema que no se ha tocado Pero en esta suma, que es el tema del terreno. No, Punta Catalina está construido en un terreno que no es del Estado. Sí. Entonces, se hablaba de un posible acuerdo para la compra, pero eso no se ha transparentado. ¿Qué puede costarle eso y qué significa que se construya una obra de este nivel en un terreno que no es propio del mismo gobierno? Bueno, para mí es una sin razón. Para mí un proyecto de esa envergadura, de esa naturaleza, que se construyó inicialmente diciendo que era una construcción y una inversión de Estado, debió procurar hacerse en un terreno del Estado dominicano. Debió transparentarse eso. Realmente eso va a ser un cuestionamiento que va a tener por mucho tiempo el Estado dominicano, de abocarse a la construcción de un activo por más de 2.000 millones de dólares, con muchas implicaciones en un terreno que no es de él. La otra cosa que no se aclara es el de por qué por qué Odebrecht somete al Estado dominicano a una corte internacional, le reclama al Estado dominicano y la CDE y el gobierno de Danilo Medina no le reclama a Odebrecht el pago de las penalidades por concepto del retraso. Claro. Los daños y perjuicios que ha causado a la finanza pública como consecuencia de una obra que debió entregarse en octubre de 2017, ahora es que todavía estamos en las pruebas de la segunda unidad, es decir, con un retraso de casi 3 años. Entonces, el incumplimiento de esa parte del contrato que establece en el anexo 3 del letra T del contrato, se establece cuáles son las penalidades que corresponde el gobierno dominicano debe hacer a Odebrecht. Pero además hay el incumplimiento del acuerdo de contingencia para que no hubiera retraso en la entrega, que implicaba $220,000 diarios por cada día de retraso en la entrega a partir del 1 de enero del año 2019. Todos esos incumplimientos de Odebrecht podían implicar penalidades que le permitirían al Estado recibir $100 millones y posiblemente los 395 millones de dólares fueran efectivamente 50, 60 o menos millones de dólares que tendría que pagar el Estado dominicano. Pero nosotros solo conocemos que el Estado le paga a Odebrecht, pero no conocemos que el Estado dominicano, el gobierno de Danilo Medina, le reclama a Odebrecht el cumplimiento de su promesa y de su contrato. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero Antonio Almonte, del Partido Revolucionario Moderno, pues ha estado con nosotros el día de hoy compartiendo este otro tema, que es un tema al que la sociedad tiene que darle seguimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a cumplir con las medidas, las exigencias que se ha estado haciendo para reducir los efectos del coronavirus en la República Dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con distanciamiento social y las medidas de higiene que hay que tomar para reducir estos efectos. Nosotros volveremos el lunes a partir de las 6 de la mañana y les esperamos. Buen fin de semana.